¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta primera transmisión de Telediario del 2016. Y la hacemos para llevarle a usted los hechos que fueron relevantes de julio a diciembre pasado. Acompáñenos a revivir este inolvidable 2015 para los guatemaltecos. Varios empresarios son capturados indicados de ser clientes de la línea. La Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG dirigen 10 allanamientos en Ciudad Capital y Puerto Barrios. Los empresarios se habrían beneficiado al pagar menos impuestos en las aduanas. Se cuestionan las capturas, entre las que figura un árabe y un coreano, todos acusados de los delitos de cohecho activo y caso especial de defraudación aduanera. Tras varios días de polémica y crítica social, la Corte de Constitucionalidad reactivó el antejuicio en contra del presidente de la República, Otto Pérez. Los magistrados Gloria Porras, Mauro Chacón y Ricardo Alvarado revocaron un amparo provisional otorgado a Karen Fischer. Tras una primera decisión del resto de magistrados de la Corte, ahora con 3 votos a favor y 2 en contra, mismo que había frenado el proceso en contra del mandatario. Tras 20 días de agonía muere Ángel Ariel Escalante Pérez, el adolescente de 12 años que fue lanzado del puente Belice. Médicos del Hospital General San Juan de Dios confirman varias complicaciones en su salud debido a un trauma en el cerebro ante el golpe recibido. Una vez más la sociedad exige justicia, pues Ángel mostraba el sacrificio de un menor de edad quien dio su vida a cambio de no asesinar a otra persona, lo que era exigido por pandilleros. Continúan los casos de corrupción. El Ministerio Público y la CICIG solicitan antejuicio en contra de 4 diputados, todos miembros del partido líder. En una conferencia se indica a los legisladores Luis Chávez, Mirza Arriaga y Mario Llanes del delito de tráfico de influencias al beneficiarse con contratos del Ministerio de Desarrollo. En tanto que el diputado Mario Rivera se le señala de enriquecimiento ilícito al comprar un inmueble sin justificación aparente. Líder mantiene la candidatura de los 4 legisladores que buscan su reelección. Internos del Centro Correccional Las Gaviotas toman las instalaciones. Un motín cobra la vida de 2 monitores de la Secretaría de Bienestar Social, quienes mueren a manos de los menores de edad que custodiaban. Antes resultaron heridos y se reportan varios destrozos en el correccional. 8 internos, entre ellos 6 adultos, serían los responsables del motín. La revuelta tendría como fin la fuga de los miembros de la Mara Salvatrucha. El presidente Otto Pérez recibe otro golpe. Su yerno Gustavo Martínez Luna es acusado de recibir $120,000 por influir en la agenda del mandatario para concretar una reunión con representantes de la empresa Howard Energy Guatemala. El nuevo caso de corrupción y tráfico de influencias provoca la captura del que fungió como secretario privado del mandatario, funcionarios de gobierno, empresarios y otras personas particulares. El expresidente Portillo ve truncada su intención de ser candidato para las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral niega su inscripción a diputado por listado nacional del partido Todos en 4 ocasiones, al incumplir el artículo 113 de la Constitución que pide capacidad, idoneidad y honradez. También se rechaza la inscripción como candidata presidencial a Suri Ríos, postulada por el partido Viva, al considerar que tiene prohibición constitucional al ser hija del ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt. Días después, la Corte Suprema de Justicia ordena al tribunal la inscripción de Ríos y dice no a Portillo, quien eleva su caso a la Corte de Constitucionalidad, que ratifica que no puede optar a un cargo público. El partido líder sufre la principal acusación. El Ministerio Público y la CICIG revelan la existencia de una estructura criminal dedicada al lavado de dinero. El caso involucra a Edgar Barquín, candidato a la vicepresidencia de líder, y su hermano Manuel Barquín y Jaime Martínez, ambos diputados del Congreso. El caso denominado lavado y política involucra a funcionarios públicos y personas particulares, quienes coordinaban el ingreso de fondos ilícitos al sistema bancario a través de empresas falsas. Posteriormente eran utilizados para el financiamiento de partidos políticos. Valdizón viaja a Estados Unidos, visita la sede de OEA, donde denuncia la supuesta intromisión de la CICIG. En una entrevista a CNN, el candidato asegura que el comisionado Velázquez ataca a su agrupación política como parte de un complot de cara a las elecciones. Al ser cuestionado sobre la continuidad de CICIG, Valdizón deja claro que de ser electo presidente, avalará a la comisión, pero sin Velázquez al frente, a quien acusa de inclinarse por cuestiones ideológicas o partidarias. El proceso judicial contra Ríos Montt es noticia. Su declaratoria como incompetencia mental provoca que sea trasladado al Hospital de Enfermedades Mentales Federico Mora.
La orden causa una serie de acciones legales de su defensa y familiares, quienes abogan por el frágil estado de salud y su avanzada edad. La parte acusadora y activistas sociales exigen justicia y que se ejecute la orden del tribunal. Al final, un amparo otorgado minutos antes de su traslado autoriza su ingreso, pero a un hospital privado. Una balacera en el sótano de la torre de tribunales deja 3 personas heridas, tras un enfrentamiento entre pandilleros de la Mara Salvatrucha y 18. Investigaciones revelan que uno de los pandilleros le quitó el arma a uno de los guardias de presidio. 3 miembros de la pandilla 18 que fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios con varias heridas de bala. Autoridades penitenciarias y del organismo judicial admiten la debilidad de la seguridad interna y plantean nuevas medidas. Julio cierra con el colorido en algunos buses, al conmemorarse el Día de San Cristóbal, el patrono de los pilotos, pero pocos se muestran a la fiesta, a pesar de ser la profesión más peligrosa de Guatemala, según cifras extraoficiales. La Defensoría del Usuario de la Procuraduría de Derechos Humanos confirma el asesinato de 42 pilotos y 21 ayudantes, además de varios pasajeros, en lo que va del año. Autoridades de seguridad indican que trabajan para reducir estos crímenes. Las rutas más atacados, la 203 y 40. El Tribunal Supremo Electoral reporta 2.304 candidaturas vacantes, la mayoría porque los interesados no completaron la papelería correspondiente, otros por falta de finiquitos. En total, 25.368 personas quedan inscritas. Por unanimidad, los magistrados multaron con $100.000 al partido líder por sobrepasar su techo de campaña. Un informe de auditoría demuestra que el Partido Rojo gastó más de 53 millones de quetzales a julio, por lo que ya no podría hacer campaña. El Congreso de Guatemala avaló la continuidad del presidente Otto Pérez, tras rechazar el retiro de su inmunidad. A pesar de los escándalos de corrupción, 88 de los 158 diputados votaron a favor de retirarle la inmunidad, una cifra que se quedó corta para llegar a los 105 votos necesarios para que Pérez Molina enfrentara la justicia sin los privilegios que goza por su cargo. Otros 26 legisladores se opusieron a la moción y 44 más estuvieron ausentes en la sesión. Las autoridades de salud declaran una alerta sanitaria en 8 de los 22 departamentos de Guatemala debido al aumento de los casos de chikungunya. La medida es por un plazo de 3 meses y con el fin de combatir al mosquito transmisor, que en el 2015 registra 15.211 casos de chikungunya y 8.000 casos de dengue. En Guatemala, Santa Rosa, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Petén, Escuintla y Zacapa. El expresidente uruguayo José Mujica, más conocido como Pepe, visitó Guatemala. En el 6º Foro Regional Esquipulas, aseguró que lo que los pueblos no toleran es que le estafen la confianza. El auditorio aplaudió y ovacionó el mensaje del actual senador, quien se pronunció en 1 hora con 5 minutos sobre la moral del ser humano ante la política y la economía en la globalización. Pero cuando uno tiene paracaidistas que vienen de un día para el otro, que no están haciendo política y de golpe se presenta, tiene una campaña y te prometen el oro y el moro, y que vas a saber lo que lleva dentro del corazón. En la vida se ve cara, pero no se ve corazón. El Ministerio Público y la CICIG accionan contra Otto Pérez. Solicitan a la Corte Suprema de Justicia el antejuicio contra el presidente. La petición fue ingresada a gestión penal por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. La solicitud está relacionada con el caso de defraudación aduanera, La Línea. El 21 de agosto se concreta la captura de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Aunque permanecía recluida en el centro médico por problemas cardíacos y una infección intestinal desde días antes, la orden se cumplió y la exfuncionaria es enviada al cuartel militar de Matamoros por su vinculación con la red criminal La Línea, cual según las investigaciones era dirigida por el presidente Otto Pérez y ella. Por diversos medios, organizaciones y población expresa su satisfacción por el caso. Los ministros de Educación y Economía y el comisionado para la competitividad renuncian al gobierno de Otto Pérez. Esto derivado de los actos de corrupción. Las decisiones se anuncian un día después de la captura de Baldetti y la solicitud de antejuicio contra el presidente por liderar La Línea. Creemos que ya no podemos ser parte del gobierno. Nos sentimos traicionados y decepcionados, expresó la ahora exministra de Educación Cintia del Águila. En el discurso del presidente Otto Pérez se afirma que no renuncia. El Ministerio Público y la CICIG hicieron señalamientos graves que pretenden vincularme con el caso conocido como La Línea.
y solicitaron un antejuicio contra mi persona. Es más, me sitúan como la cabeza de la estructura. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma. En esa perspectiva y en ese fin superior, les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan. El Ministerio Público presenta más de 50 escuchas telefónicas que implicarían a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti con la línea, con los cuales se busca ligarla a proceso por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. El juez Miguel Ángel Gálvez encontró méritos suficientes para procesar a Baldetti, sindicada de comandar la estructura criminal que hacía cobros ilegales en las aduanas. Por unanimidad, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dan trámite a la solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina, a petición del Ministerio Público y CICIG, y remiten el expediente al Congreso para integrar la comisión pesquisidora. Por sorteo se designa a Mario Linares y Gloria Sánchez del Patriota, Jorge Mario Barrios y Sergio Celis de Líder, y Ninet Montenegro de Encuentro por Guatemala. Una vez más la polémica surge, pues no se pudo determinar un plazo para entregar el informe sobre el posible retiro de inmunidad al mandatario. El país vive una crisis. Miles de personas salen a las calles, carreteras y plazas a participar en una manifestación histórica que exigió la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Desde bloqueos en carreteras y fronteras o en el centro histórico de la capital, los ciudadanos rechazan la corrupción, exigen justicia y piden aplazar las elecciones. El 27 de agosto se registra el denominado paro nacional, con el que más de 100.000 personas salen a manifestar, cerrando comercios, universidades y mercados para exigir la renuncia de Pérez. En redes sociales se registran 98.000 conversaciones del tema, siendo este el de mayor interacción en todo lo que va del año. Otto Pérez mantiene su decisión de no abandonar la presidencia. Que ha movilizado a diferentes... Mientras los acontecimientos que se registraron durante estos meses, el Congreso de la República fue escenario de varios de los mismos y fue precisamente en la parte baja de este hemiciclo parlamentario en donde los diputados aceptaron la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti como presidente y vicepresidenta respectivamente. Por ende, fueron nombrados 2 guatemaltecos más para ocupar el cargo durante estos últimos meses. Por primera vez en la historia, el presidente de la República pierde su inmunidad. 132 diputados votaron a favor de retirar de este derecho a Otto Pérez Molina, por lo que puede ser investigado por su vinculación con la línea. La histórica decisión del Congreso incluyó a los diputados de su propia bancada. El juez Miguel Ángel Gálvez ordena el arraigo del presidente Pérez a solicitud del Ministerio Público, luego de que el Congreso le retirara su inmunidad. Las investigaciones evidencian responsabilidad del presidente en el caso La Línea, afirma la fiscal general, quien insta al mandatario a entregar su cargo. Posterior a ello se solicita una orden de captura en contra del mandatario, petición autorizada por juez. El presidente Pérez se convierte en el primer mandatario desaforado que renuncia al cargo, acusado de corrupción. Poco antes de la medianoche del 2 de septiembre, envía su carta de renuncia al Congreso, tras su pérdida de inmunidad, arraigo y orden de captura, antes que la Policía Nacional Civil procediera a concretarla. La incertidumbre rodea la torre de tribunales. Desde temprana hora se espera la llegada del todavía presidente Otto Pérez, acusado de liderar la línea. Por más de 6 horas permaneció en una audiencia presidida por el juez Miguel Ángel Gálvez, a donde se le acusa formalmente a Pérez por varios delitos. Eso sí, señor juez. ¿Puedo cometer errores? Sí, y he cometido errores. Pero le puedo decir que en su mayoría los errores han sido de buena fe. No errores premeditados como quieren hacer ver. El juez lo envía a prisión provisional a la cárcel del cuartel militar Matamoros, ante el peligro de fuga y para garantizar la vida de Pérez Molina. Se convoca para mañana para dar continuidad a la audiencia. Por la tarde el Congreso sesiona de forma extraordinaria para conocer la renuncia del presidente Pérez en medio de un escándalo de corrupción,
Con 118 votos a favor y 0 en contra y 40 ausentes, los diputados aceptan la renuncia y proceden a nombrar al vicepresidente Alejandro Maldonado en sustitución de Pérez, siendo investido y juramentado esa misma tarde. Creo interpretar los signos de los tiempos y esto demanda el establecimiento de un nuevo gobierno. Pediré a todos los ministros, comisionados y altos funcionarios que se sirvan poner a disposición sus cargos. El nuevo mandatario da a conocer su terna de candidatos a la vicepresidencia, integrada por Gabriel Medrano, Juan Fuentes y Raquel Zelaya, de quienes el legislativo deberá elegir a uno para el cargo. En medio de una crisis política sin precedentes, más de 7 millones de guatemaltecos son llamados a las urnas para elegir a sus autoridades. Jornada que transcurre en paz, aunque se registran algunos incidentes en más de 30 municipios. Jimmy Morales sorprende y con el 23% de los votos va a la cabeza en la elección presidencial, seguido por Sandra Torres con el 19.62% y Manuel Valdizón con el 19.55%. El Tribunal Supremo Electoral confirma una histórica participación ciudadana del 70.38%, la cifra más alta desde el retorno a la democracia hace 30 años. El Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de la cerrada elección presidencial. Morales del FCN y Torres de la UNE avanzan a la segunda vuelta el 29 de octubre, mientras Valdizón no reconoce su derrota y denuncia un fraude electoral y un complot contra su organización. Aunque reconoció que no tiene las pruebas suficientes para demostrarlo, nos están robando la elección, afirmando que habla de un doble sistema de cómputo. La denuncia no trascendió. Cae otra pieza clave de la línea. La ex superintendente de aduanas Claudia Méndez es capturada en su vivienda, señalada de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Tras una larga audiencia de primera declaración, el juez Gálvez la envía a prisión preventiva, vinculada al caso La Línea, pese a entregar documentos, discos y estados de cuenta como prueba de descargo. La sindicada expresó que si mártir querían, mártir van a tener, al decir que teme por su vida al ser trasladada a la cárcel Santa Teresa. Tras 2 votaciones insuficientes, el Congreso elige al nuevo vicepresidente de la República, el ex rector de la Universidad de San Carlos, Juan Alfonso Fuentes Sorias, quien fue designado para concluir el periodo del actual gobierno, tras propuesta del mandatario Alejandro Maldonado. El nuevo funcionario recibió 109 votos a favor, superando a Raquel Zelaya y a Gabriel Medrano. En la conclusión de su declaración, Estuardo González, alias Eco, pidió disculpas a su familia y se responsabilizó por su participación en la red criminal La Línea, tras reiterar que Otto Pérez y Roxana Valdetti recibían el 50% de los cobros ilícitos en las aduanas. Las siamesas conocidas como las Rositas son sometidas a una operación que duró unas 19 horas en el Hospital Roosevelt. La intención es separarlas tras 2 años y 8 meses de edad. La maratónica intervención contó con la participación de 30 personas, entre médicos, anestesiólogos y enfermeras. La operación es calificada como satisfactoria, aunque el riesgo es latente, ya que dentro de cada una de ellas hay varias suturas y reconstrucciones según cirujanos. Un reo muerto y 2 heridos es el saldo de una balacera dentro del sótano de la torre de tribunales. Los involucrados son reclusos, integrantes de la pandilla contraria, quienes habrían infiltrado un arma o despojado de una de ellas a los guardias de seguridad. Integrantes de la Mara 18 se atribuyeron el ataque por venganza contra los salvatruchas, ya que ellos perpetraron un ataque similar 3 meses atrás. El 1 de octubre pasa a la historia como uno de los días más trágicos. Tras varios días de lluvia, un derrumbe deja soterradas a 125 viviendas en la colonia El Cambray 2, en Santa Catarina, Pinula. El desastre se registró a eso de las 21:30 horas del jueves en un sector que la Conred declaró de alto riesgo desde hace 7 años. Se inician las labores de búsqueda. En pocas horas se rescata con vida a más de 70 personas. Sin embargo, la cifra de muertos se eleva a casi 100, al igual que los desaparecidos, que podrían ser hasta 500. Autoridades anuncian medidas en el sitio. Miles de guatemaltecos se solidarizan con la cadena humana de ayuda para los sobrevivientes que son albergados, mientras el clima, las condiciones del lugar y las carencias complican la atención a la tragedia. Luego de 5 meses de búsqueda y allanamientos fallidos, aparece Juan Carlos Monzón,
exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien se entrega a las autoridades por el caso La Línea. El hasta entonces prófugo de la justicia llega a la torre de tribunales para ponerse a disposición de juez que lleva el caso en su contra, acusando a Pérez y Baldetti. Porque nunca en política o en algo se puede saltar al jefe. Porque uno permite, ¿sí?, hasta dónde puede llegar la gente. Monzón admitió integrar la estructura criminal, aunque descartó ser el líder, argumento que sirvió al juez para ser ligado a proceso y enviarlo a prisión preventiva a la cárcel de Pavoncito. La crisis se agudiza dentro del Congreso. Una decena de diputados renuncian al Partido Patriota y al líder para conformar un nuevo bloque legislativo independiente al que denominan Podemos. El jefe de la bancada es nombrado Nery Rodas, del líder, quien junto al resto de legisladores no logran ganar su reelección en los pasados comicios. Continúan las diligencias por La Línea. El Ministerio Público confirma que el juzgado que lleva el caso citará a 50 empresarios a una audiencia. Sin embargo, para una segunda fase, se tiene contemplado que citen a unos 300, porque los implicados en la red pueden ser hasta 1.500. El juez Gálvez ordena el arraigo de 50 importadores, la mayoría de origen asiático. Cuerpos de socorro continúan la búsqueda y rescate en el Cambrai 2. Mientras tanto, el Ministerio Público inicia una investigación para determinar a responsables penales de alguna autoridad. Ante el deslave, se buscan documentos en la alcaldía de Santa Catarina Pinula. Luego de 13 días de labores en el Cambrai 2, la Conred ordena la suspensión de las operaciones de búsqueda y rescate de las víctimas por el deslizamiento. En una conferencia, las autoridades indican que los trabajos continuarán en el sector, pero para estabilizar el área, mientras la declaratoria de Camposanto le corresponde a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Se anuncia el desalojo de 184 familias albergadas ante la construcción de viviendas. Ante la tragedia en el Cambrai 2, el Gabinete de Gobierno declara estado de calamidad en Santa Catarina Pinula por 30 días. Con ello se aprueban 20 millones de quetzales para la compra de materiales de construcción de viviendas para los damnificados. Autoridades confirman que el terreno para la construcción del proyecto será una finca ubicada en San José Pinula, extinguida años atrás al narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias El Taquero. Guatemala cuenta con 2 nuevos municipios. Por mayoría, los diputados del Congreso aprueban la creación de Petatán en Huehuetenango y Zipacate en Escuintla, siendo los municipios 338 y 339 del país. En el caso de Zipacate, se acuerda su separación de La Gomera, mientras que Petatán deberá separarse de Concepción Huista. En ambos casos se acuerda definir autoridades provisionales hasta nuevas elecciones. El diputado Pedro Moadi renuncia de forma irrevocable a su curul en el Congreso, luego que fuera despojado de su inmunidad por la Corte Suprema de Justicia a solicitud del Ministerio Público, ante su presunta vinculación en el escándalo de plazas fantasmas en el Legislativo. Posterior a ello, Moadi es capturado y enviado a prisión. En su lugar asume Daniela Beltranena, quien fue exasistente de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. No obstante, tras ser juramentada, Beltranena anuncia su renuncia, la cual nunca se concretó. En medio de una crisis, más de 4 millones de guatemaltecos acuden a las urnas a elegir presidente en la segunda vuelta. La jornada se desarrolla en total tranquilidad, según el Tribunal Supremo Electoral, que destaca la participación del 56.32% de los votantes, la más alta en la historia. Tras un rápido escrutinio, los magistrados brindan conferencias donde declaran ganador al binomio del partido FCN. Así, Jimmy Morales y Jafet Cabrera vencen con contundencia a Sandra Torres y Mario Leal de la UNE, al superar el 60% de los votos, la más alta en la historia de las elecciones presidenciales en Guatemala. Muchos han votado hoy dando un voto de confianza al futuro, al cambio, a procurar que las cosas sean como deben ser, poniendo las cosas en su lugar. Ha sido un voto valiente, un voto esperanzado, que tiene claro que hay que terminar de quitar la corrupción, y hago un llamado a todos para que construyamos juntos esa nueva realidad. Otra estructura de corrupción se revela por CICIG y MP. En esta se centra en el Instituto Guatemalteco del Seguro Social. Es la estructura denominada Negociadores de la Salud, que vincula a Gustavo Alejos Cámara, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colón, varios dueños de farmacéuticas, funcionarios y médicos del Seguro Social. A pesar que hubo capturas, Alejos escapa a ella y se declara prófugo.
El 2015 no ha sido un año fácil para el sistema de salud pública. Ha estado marcado por la constante crisis hospitalaria, a tal grado de que los médicos han llegado al punto de tener que realizar actividades que apelen a la caridad de los guatemaltecos para recolectar fondos y de alguna manera poder paliar las necesidades del hospital. Es el caso del Hospital General San Juan de Dios. En el Hospital Roosevelt, por ejemplo, los médicos tomaron otro tipo de acciones, como la suspensión de cirugías selectivas y el cierre de las consultas externas, que duró más de un mes, afectando a más de 30,000 guatemaltecos. Estas noticias y más fueron relevantes durante los meses de noviembre y diciembre. Inició la construcción de viviendas para los damnificados del deslave en el Cambrai 2 Santa Catarina Pinula. A pesar de los 280 fallecidos y 70 desaparecidos, unas 150 familias sobreviven a la tragedia, aunque lo perdieron todo. La colocación de la primera piedra estuvo a cargo del presidente Alejandro Maldonado Aguirre, cuyo proyecto tendrá el nombre de Querida Familia y será construido en una finca ubicada en el kilómetro 26.5 de la ruta Amataquescuintla-Jalapa, la cual pertenecía a un supuesto narcotraficante, Marvin Montiel, alias El Taquero, a quien se le aplicó la ley de extinción de dominio. El Congreso aprobó una ley con la cual se prohíbe el matrimonio entre o con personas menores de edad. Con el voto favorable de 94 diputados se reforma el Código Penal, elevando de 14 a 18 la edad mínima para casarse en Guatemala. De esta forma se necesitarían autorizaciones de juez para ello. Asimismo, se especifica que los alcaldes y notarios no podrán aceptar uniones de hechos entre menores de edad. Cifras oficiales reportan que más de 80,000 matrimonios de niñas y adolescentes entre las edades de 12 a 18 años en los últimos 5 años. Tras una polémica por el estado de salud de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ingresó a un hospital ubicado en la zona 4 de Misco, donde se le practicarían exámenes gástricos. Además, se le retirará del catete. Mientras tanto, en las afueras del centro, decenas de vecinos manifestaban por su traslado. El juez Gálvez indicó que debía hacerse lo más pronto posible y que la sindicada permanecería internada por el tiempo que fuera necesario para su curación. Estas imágenes muestran la crisis en los hospitales. Las puertas de las bodegas se abren y muestran la falta de medicamentos, insumos, alimentos y ante la deuda de salarios al personal, todo por la falta de recursos económicos para comprar y pagar deudas a los proveedores. La Procuraduría de los Derechos Humanos calificó la crisis que enfrenta el sistema de salud como la peor de la historia del país. Esto lleva al cierre de consultas externas en los hospitales Roosevelt, así como en Jutiapa, Quetzaltenango y Amatitlán. Aquí tenemos un listado de 16 medicamentos que aún se encuentran a cero y que son medicamentos que son indispensables para tratar a los pacientes. Entonces, en ese sentido, es irresponsable de nuestra parte venir y abrir las consultas externas. Una vez más, el jefe de CICIG cuestiona el sistema de justicia del país. Esta vez propone la creación de un impuesto a grandes capitales, específicamente para financiar el costo de las investigaciones criminales. Velázquez realizó la propuesta al cuestionar los pocos recursos y efectividad del sistema judicial, estimando que Guatemala necesitará no menos de 16 años para quebrar el manto de la impunidad que impera en las esferas del Estado. El tema causa diversas reacciones en la sociedad. Continúan los casos de corrupción en el gobierno, esta vez dentro del Ministerio de Salud. Mariano Rayo denunció públicamente la existencia de 23 estructuras paralelas que operaban en la cartera y en donde presuntamente participaron el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria Roxana Valdetti. Dichas estructuras paralelas hasta triplicaban gastos de recursos humanos y funciones en las compras y pagos de cantidades de dinero aún no conocidos, duplicaban funciones, plazas fantasmas y contrataciones anómalas. El sistema penitenciario concretó la reubicación de reos, luego de trasladar a 35 internos de la Brigada Militar Mariscal Zavala. Entre los cambios concretados se incluye el del expresidente Otto Pérez, quien estaba en prisión en el cuartel de Matamoros, que según las autoridades se deben realizar trabajos de remodelación como parte de la reestructuración de las cárceles en el país. Se concretó la remodelación de Mariscal Zavala, entre los que se menciona la construcción de nuevas celdas. El Tribunal Supremo Electoral vetó a 16 diputados electos. En una conferencia, los magistrados confirmaron que los ciudadanos no pueden ocupar sus curules, todos por prohibiciones constitucionales. 12 de ellos tienen un proceso de antejuicio en su contra.
3 por ser contratistas del Estado y 1 más por ser hijo del vicepresidente electo. Con esta decisión se corre a quien le sigue en la planilla, entre los que se menciona a 3 diputados electos y a 2 hijos de actuales legisladores. Y tras una larga jornada en el Congreso, la mayoría de diputados aprueban el presupuesto nacional 2016, que asciende a 70.796 millones de quetzales. Sin embargo, la polémica se centra en que el monto es menor al de 2015, incluyendo reducciones a los ministerios de Salud y Gobernación, mientras se eleva un incremento a la deuda nacional al autorizar bonos y préstamos por más de 12.000 millones de quetzales y fijar en 54.000 millones la meta de recaudación de SAT. A pesar del incumplimiento de los últimos 4 años, no obstante, llama la atención que la aprobación se da 6 minutos antes de vencerse el plazo constitucional, más corriendo que andando. 54, transparencia de ingresos. Artículo 56, publicación de planes y sesiones para el abandono de los convenios con administración de fondos. Artículo 60, negociaciones y condiciones. Artículo 64, regulaciones generales de viáticos de datos conexos. Artículo 9, se admitirá el trámite correspondientes. Diciembre inicia con una riña de reclusos en la Granja Penal Canadá ubicada en Escuintla. Autoridades del sistema penitenciario confirman la muerte de 17 reos. En las instalaciones se localiza una pistola y armas blancas, con lo que se presume se dio muerte entre internos. Sin embargo, se desconocen las causas que motivaron el hecho, pero reiteran las autoridades que se mantiene la hipótesis de un enfrentamiento entre reclusos. De 3 meses de prisión, Otto Pérez y Roxana Valdetti, el Ministerio Público presentó de manera formal la acusación en contra de ambos exfuncionarios. La solicitud se acompaña por 220 pruebas en las que se implicaría con el caso La Línea. Entre estas, unas 100.000 llamadas y 5.000 correos electrónicos. Que el Ministerio Público, al haber acusado, es porque considera que tiene los suficientes elementos de soporte por los delitos que el Ministerio Público le imputó en su oportunidad, que son asociación ilícita, cohecho pasivo y los casos especiales de defraudación aduanera. 4 años sin rastro de Cristina Siecaviza, el caso sigue abierto. El juzgado de mayor riesgo B consideró que existen suficientes indicios para que Roberto Barreda y su madre Beatriz de León, para que ambos enfrenten juicio por la desaparición ocurrida el 6 de julio de 2011. Barreda será procesado por los delitos de femicidio, amenazas y maltrato contra menores de edad, mientras que la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia por el delito de amenazas. 227 días duró el proceso electoral 2015 en Guatemala. En un acto público, el Pleno de Magistrados declaró el cierre del mismo, con la entrega de credenciales a 200 autoridades electas. Así se ratifica en el cargo a Jimmy Morales como presidente, Jafet Cabrera como vicepresidente, a 158 diputados al Congreso y 40 al Parlacén. La polémica continúa debido a que en las Cortes hay acciones legales pendientes de 15 diputados vetados por el tribunal, a quienes no se les adjudicó el cargo por denuncias y señalamientos. 50 días después de ser electo presidente de la República, Jimmy Morales aún no tiene gabinete. Tras su histórica elección, anunció que a mediados de diciembre daría a conocer a sus funcionarios. Sin embargo, esto se pospone para enero. Morales asegura que ha pedido al Ministerio Público y CICIG que colaboren con la investigación de unas 300 personas. Nosotros no estamos ocultando nada, sino que nos estamos tomando el tiempo para hacer el debido proceso. Como les contaba, involucramos a Contraloría General de Cuentas, cosa que nunca se había hecho antes en el país, y eso es una muestra de total transparencia. Las fiestas de Navidad se empañan en Guatemala con la muerte de 19 personas. Las fuerzas de seguridad reportan 15 muertes en incidentes armados, 2 más con arma blanca y 2 más en accidentes de tránsito. Al mismo tiempo, 16 personas quedan heridas por diferentes circunstancias y los cuerpos de socorro reportan 8 incendios de viviendas. En pleno Día de los Inocentes, el empresario Gustavo Alejo sorprende al entregarse a la justicia. El prófugo desde hace 2 meses atrás se presenta a la torre de tribunales, sindicado de integrar la estructura criminal Negociadores de la Salud. Por este hecho, la jueza le liga a proceso por los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita, y es enviado a prisión al cuartel militar de Mariscal Zavala.
Durante el año 2015 se realizaron grandes hazañas y satisfacciones dentro del deporte a nivel nacional, pero sin duda la noticia más relevante hasta el momento ha sido la Federación de Fútbol de nuestro país, que vinculada a la FIFA ha dado mucho de qué hablar en los actos de corrupción. El equipo de Telediario Deportes le ha preparado el resumen de este 2015 a nivel nacional e internacional. Este año 2015 nos ha dejado grandes satisfacciones como grandes tristezas dentro del deporte nacional. Iniciamos recordando la destacada participación del nadador Luis Carlos Martínez en la competencia Arena Pro Swiss Series en Mesa, Arizona, Estados Unidos, donde mostró sus cualidades al ganar la final B de la prueba de 100 metros mariposa. Martínez nadó de gran forma en sus 3 presentaciones en el Centro Acuático Skyline, donde a primera hora rompió su récord nacional en los 200 metros libres y luego alcanzó 2 veces la marca B para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en los 100 metros mariposa. También en esta disciplina acuática, la nadadora Valerie Grest participó en el evento Arena Pro Series de Mesa, Arizona, Estados Unidos, donde dejó su huella al romper luego de 29 años el récord nacional en el estilo 200 metros mariposa. Pero las sorpresas continuarían, pues en el tan querido y polémico fútbol el equipo de Comunicaciones se convertía en el primer equipo en ganar 30 títulos y con anotaciones de José Manuel El Moyo Contreras y Agustín El Tin Herrera a los minutos 77 y 83 en el partido de vuelta, en el que Municipal, su archirrival, terminaría ganando 3-2 en el clásico 288, cosa que no le alcanzó, pues en el global los cremas ganaron por 4-3 y con ello escribían la historia más emotiva del cuadro blanco al ganar el hexacampeonato, siendo el único equipo en Guatemala y Centroamérica. Seguimos avanzando en el plano nacional y es de destacar la tremenda participación de la Federación de Atletismo, pues al realizar más de 20 eventos dejó claro mantener una buena disciplina. Recordamos el Campeonato Nacional Juvenil A y B y el Torneo Nacional Mayor de Atletismo 2015, en donde participaron un total de 568 atletas en pruebas como los 100.000 metros marcha de la categoría Juvenil B en la rama masculina, también en la marcha atlética en ambas ramas en 100 y 200 metros planos, competencias con obstáculos y muchas más. Siempre recordando lo sucedido en este 2015, nos vamos casi a mitad de año cuando luego de conocerse a nivel internacional la noticia del terrible terremoto en Nepal, las alpinistas guatemaltecas Andrea Cardona y Bárbara Padilla afortunadamente estaban con vida. Las dos chicas nacionales iniciaron distintas expediciones pero con el fin de poner a Guatemala en alto, pero el incidente natural opacó los sueños de las dos, pues según las noticias internacionales más de 20 alpinistas perdieron la vida luego de una enorme avalancha que les sepultó en lo alto del monte Everest, lugar en el que las dos nacionales se encontraban. En el camino de los distintos deportes llegamos a los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, en donde nuevamente se demostró el alto poderío de nuestro país sobre el resto de Centroamérica. Atletas como Eric Barrondo, que ganó medalla de plata, Kevin Cordón con medalla de oro, Kevin Luna con medalla de bronce, Jorge Vega con la medalla de oro, Ana Sofía Gómez con la medalla de bronce, un deslumbrante Charles Fernández con la medalla de oro, la hazaña realizada por los hermanos Herbert Broll, quien ganó la medalla de oro, y Enrique Broll, quien obtuvo la medalla de bronce, la tremenda participación de Juan Ignacio Maigli con la medalla de oro y la magnífica dupla de Irene Bascal y Jason Castillo para obtener la medalla de oro nos dejaron una lección que con humildad y mucha fe las cosas se pueden lograr. El costarricense Román Villalobos alzó sus brazos en el mes de octubre en señal de victoria tras ganar la edición 55 de la Vuelta a Guatemala, que concluyó el domingo 1 de noviembre con la etapa reina de 96.5 kilómetros disputados entre Retalhuleu y Quetzaltenango. La tradicional Vuelta a Guatemala se realizó con mucha polémica, pues solo tuvo un lapso de una semana, algo que jamás había sucedido en el ciclismo nacional. El último mes del año 2015 fue el más vibrante, pues según las investigaciones divulgadas por el periódico estadounidense The New York Times, Brian Jiménez, Rafael Salguero y Héctor Trujillo integraban una lista de 16 altos dirigentes que conspiraron para beneficiar los intereses de la FIFA y de algunas personas en particular. Este caso que sacudió al mundo entero llegó a Guatemala nada más y nada menos que por el presidente de la federación, quien hasta la fecha está prófugo.
Y terminamos este recuento con la noticia más relevante para el pueblo antigüeño, pues el cuadro de Antigua Jefes logró su primer campeonato de la Liga Nacional el pasado domingo 20 de diciembre al vencer por 2-0 en el juego de vuelta, ya que el primero lo habían perdido por 2-1 ante el Deportivo Guastatoya, quien resultó un digno rival. Juego realizado en el Estadio Pensativo que vio a un equipo aguacatero coronarse como campeón. Así concluye este resumen 2015, gracias al trabajo de reporteros, camarógrafos, editores y todo un equipo que hace Telediario. Así le damos la bienvenida al 2016, invitándole a que sea parte de nuestros noticieros y vivamos la información actual.